Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comienzo esta tercera oración, esta tercera meditación en el silencio, otra vez con la oración a la Santísima Virgen, a la Virgen del Silencio. Con ella también acabaré este rato de oración. Ayúdame a hacer silencio, Madre. Quiero escuchar la voz de tu Hijo. Toma mi mano y guíame para que nos encontremos a solas, Él y yo. Necesito contemplar el rostro de Jesús. Me hace falta la calidez de su voz, caminar juntos, callar para que hable Él. Me pongo en tus manos, Madre María. Quiero revisar mi vida, descubrir en qué tengo que cambiar, afianzar lo que anda bien, sorprenderme con lo nuevo que Él me pida. Me tienta creer que le escucho cuando escucho mi voz. Enséñame a discernir. Dame luz para distinguir el rostro de Jesús. Ayúdame a amar el silencio, Madre. Despójame de lo que me ata. Sacude mis certezas y pon a prueba mi amor para empezar de nuevo, con humildad, sencillez, fuerza y espíritu para vivir fiel a Jesús. Después de recordar esta oración que nos está sirviendo en estos días, hoy, en esta tercera oración, meditación del silencio, quiero que me acompañes, quiero ir contigo, para estar con Jesús. Lo hemos hecho siempre en la oración, lo hacemos ahora también. Vamos a ir de la mano a acompañar a Jesús y a los 12 apóstoles en el cenáculo, en la última cena. Estamos a las puertas de la pasión. Hemos visto, seguramente lo has pensado muchas veces, tantos relatos de la vida del Señor que nos han conmovido. Milagros, predicación, bienaventuranzas, relación con los demás, etc. Todo se encamina a ese triduo pascual en el cual jueves, viernes y sábado santo vamos a vamos a participar de algo que siempre nos ha conmovido y no solamente conmovido, sino que nos ha hecho pensar también que todo aquel sufrimiento del Señor tenía un sentido, que la cruz tiene siempre sentido en la vida. Pero ya hablaremos de eso seguramente en la siguiente meditación del silencio. Ahora quiero que vayamos tú y yo al cenáculo, una sala alta, según dice el Evangelio, donde los apóstoles han preparado lo que llaman ellos, pues, la Pascua. Se ha creado un ambiente de intimidad. ¿Te imaginas? Unas velas encendidas, los apóstoles reclinados en sus sillones, en sus sillas. Han celebrado la Pascua como la celebran los judíos, han hecho la cena de la Pascua, el Cordero Pascual, etc. Han hecho los ritos normales, los himnos. Antes ha habido, inmediatamente después de eso, es cuando el Señor hace ese gesto tremendo de humildad, de ponerse de rodillas, coger un lebrillo y lavar los pies de los apóstoles. Ahí, en esa ocasión ha pasado. Y ha habido desconcierto, ya con esto por parte de muchos de ellos, en especial de Pedro. Pero ha marcado ya una manera de actuar. No he venido a ser servido, sino a servir. Es algo que les transmite no solo de palabra, sino también con los hechos. Jesús se ha puesto a servir.
y estamos respetando ese silencio de oración de la tarde del Jueves Santo. Y Jesús empieza a abrirles el alma. San Juan nos lo cuenta. El silencio de los apóstoles es una mezcla de asombro, desconcierto, cierto miedo también, por lo que podría venir, y al mismo tiempo no dejaban de mirar al Señor. Han escuchado palabras, empiezan a escuchar palabras del Señor que en ese tono íntimo de familia, donde Él va hablando poco a poco de su Padre, de la vida trinitaria, de cómo les quiere, del mandamiento nuevo, de la entrega. Está conmovido Jesús. Sabe bien lo que viene después. Y viene ese momento antes de la pasión, momento, por supuesto, el momento de la Eucaristía y el momento de la traición de Judas, al menos de que Judas se vaya de allí. Porque realmente uno piensa que pinta Judas allí. Pintaba hasta que no fue capaz de arrepentirse. Se hace el silencio. Escuchan la voz de Cristo. Y en ese momento Cristo coge el pan y lo parte y se lo da. Y dice unas palabras que quedan solemnes. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Casi los apóstoles, me imagino, escuchando aquello diciendo, ¿pero qué está diciendo? Recordaban Cafarnaúm, por supuesto. Pero con manos temblorosas cogen aquel pan, que ya es el cuerpo de Cristo, que va a padecer después. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Eso que tú escuchas cada día cuando vas a misa o cada domingo. El sacerdote lo que hace es ser Cristo ahí. Actúa in persona Christi. Silencios de la misa, importantísimos. También, donde escuchamos la voz del Señor, después del Evangelio, al final de la misa, etc. Está previsto en las rúbricas así del ritual. Allí hay silencio, en la última cena. Cristo ha cogido el pan, ha cogido el vino. Esto es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre. Se lo pasan unos a otros, beben, comen el pan. Haced esto en conmemoración mía, en mi memoria. Y quedan ya para siempre instituidos sacerdotes. Ellos pueden después también, a partir de entonces, repetir aquello. Y que el pan ya no sea pan y el vino no sea vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor. Todo en ese ambiente de silencio. ¿Sabes que lo que se intuye que fue el cenáculo? Pues era de los franciscanos. Ahora, alegando que allí murió el rey David, está la tumba del rey David, pues es propiedad de los judíos, lo que se supone que es exactamente el cenáculo. Cerquita, muy cerquita, hay un lugar que los franciscanos, que llaman un convento, el convento de San Salvador. Allí, siendo ellos los que, llamándose así, los guardianes del Monte Sión, pues tienen lo que llamamos el cenacolino, donde se celebra la Santa Misa también, recordando aquello, ¿no? Es un lugar muy cercano del momento de excepción de la Eucaristía y el sacerdocio. Allí, fíjate, para quienes además la queremos tanto, y en mi caso, pues con pasión, ¿no? Porque fue en quien me llamó al sacerdocio. Allí celebró su última misa, la última de su vida, el beato Álvaro del Portillo. En su viaje a Jerusalén,
en aquel día 22 de marzo, o 23 de marzo, sí, 22, mejor dicho, del año 94. Y yo pude estar con él un año antes, sí, lo recuerdo. Lo recuerdo cansado ya, mayorcito, pero con una sonrisa en la boca siempre. Su última misa fue allí. Llegó a Roma y aquella noche falleció. Cuando llegó la hora, se puso en la mesa, los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y instituye la Eucaristía. Pensad cómo el Papa Juan Pablo II quiso que en los nuevos misterios luminosos el último fuera el momento de la institución de la Eucaristía, para dar realce de lo que Jesús hizo. Pero sigamos con el relato. Jesús ha convertido el pan en el vino, se recoge en su interior, toma una actitud trascendente que los apóstoles conocen bien, guarda el silencio unos momentos y nos situamos tú y yo en ese clima de intimidad y de amor en el que se efectúa el inefable prodigio. Decía San José María, todos los modos de decir resultan pobres. Imaginar en parte los sentimientos del corazón de Jesucristo en aquella tarde, la última que pasaba con los suyos, antes del sacrificio del Calvario. Por eso es tan importante que nos metamos en la escena y guardemos el silencio mirando ese momento. Nos quedaremos siempre cortos, por supuesto. Siempre nos quedaremos cortos, porque es mucho lo que allí estamos viviendo. Jesús ha dicho, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, celebrar esta Pascua. Es el amor desbordante que está ya próximo al desenlace de su existencia terrena. La pasión es inminente. Se está realizando el prodigio más asombroso de la historia de la humanidad. Ahí está la razón de la venida de Jesús al mundo, el momento de la más culminante de la historia de la salvación. Y quiere quedarse con nosotros el Señor, quiere quedarse con nosotros. Y por eso, perdonad la expresión, lo entrecomillo si queréis, se inventa la Eucaristía. Porque es la manera que tiene Dios de manifestarnos también con su presencia siempre entre nosotros, que nos ama. Por eso pienso es tan importante acompañar a Jesús en esas adoraciones perpetuas que tenéis en tantas ciudades. Hacer la oración delante de un sagrario donde Jesús está solo, muchas horas solo. Como decía aquel buen obispo don Manuel González, San Manuel González, el obispo de los sagrarios abandonados, que tanto bien hizo a tantas almas y a tantos sacerdotes. Acompañar a Jesús abandonado, en el silencio de la oración personal delante del sagrario. Da igual donde esté, aunque sea el sagrario más rico del mundo, más bello, más hermoso o el más pobre. Hace unos años tuve la oportunidad de celebrar la misa en lo que se conserva
de un antiguo oratorio, uno de los primeros oratorios que puso San José María en un centro de la obra en España. El sagrario está conservado en una casa de convivencias, prácticamente como estaba, y el sagrario es el mismo. No había dinero y se hizo un sagrario de madera al que se le puso un conopeo, que es ese lienzo que cubre el sagrario con el color del día, muy tupido, que destaca y el sagrario no se ve. Pero era un jueves, recuerdo, y era costumbre en ese centro, que ese día pues se pudiera renovar la Eucaristía, o sea, consumir las formas que ya estaban ahí un tiempo y poner nuevas. Eso siempre es bueno porque las formas tienen que estar frescas. Y me tocó hacerlo. Por lo tanto, me tocó abrir el sagrario, sacar el copón y poner uno nuevo o formas nuevas. El sagrario, me quedé conmovido porque cuando quitas el conopeo, el sagrario lo ves, es bonito, pero es madera pura, no tiene más. Creo que estaba chapado, pero no tiene ninguna riqueza. Pero abrí el sagrario y ¡ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Las puertas por dentro, las que miran dentro del sagrario, tenían grabados 2 ángeles. Ponía una leyenda de la secuencia del Corpus Christi. Ecce panis angelorum. Este es el pan de los ángeles. Panis viatorum, el pan de los que caminan. Y por dentro, solo veía Dios. Estaba lleno, eso sí, de riqueza humana. Unas joyas, unas placas de oro, doradas. La riqueza está por dentro. Me conmovió. El amor al Señor también, sin que se vea, solo lo ve Dios. En el silencio de la oración, a Dios no le importa el oro ni las joyas, le importa tu corazón. Pero nuestro corazón enamorado le da al Señor lo mejor que tiene, ¿verdad? Ya te digo, me quedé conmovido, porque vi ahí también la razón de vivir de San José María, el sagrario. ¿Cuántas horas pensé habrá dedicado a rezar delante de este sagrario, el que ya es santo? Bueno, pues pensadlo, pensadlo. En aquella tarde de la efusión de amor más íntima, del mayor derroche de amor, Cristo, sumo y eterno sacerdote, hace realmente presente su carne y su sangre bajo las apariencias del pan y del vino, y nos lo da como alimento, y anticipa así el sacrificio de la cruz. Cristo se inmola, se ofrece al Padre para liberarnos. Esta es la razón, para que entendamos realmente, ¿no?, lo que significa que Dios está con nosotros, que lo tenemos presente, como te decía antes, en esos agrarios a veces abandonados. Pues me corté la idea con lo que te recordaba de aquel oratorio. Te decía, está en los agrarios más ricos, he visto verdaderas obras de arte, y en aquellos pobres, como ese que te contaba, por fuera al menos. Y en otros sitios también, donde los agrarios, pues dentro de la pobreza se pone la mayor riqueza personal, pero a veces no hay posibilidad. Y no te digo la pobreza por dejadez, no, porque esa no es buena. No, la pobreza también porque no hay. Pero insisto, a Dios lo que le interesa no es la riqueza de joyas, sino la riqueza de tu corazón. Por eso Dios se pone contento cuando tú y yo acudimos a Él y en el silencio de nuestra oración delante de un sagrario, si es posible, o delante de esa adoración perpetua con la custodia, le adoramos y le acompañamos y le damos gracias
y estamos con Él en el silencio elocuente de nuestra oración, recordando también aquel momento en el que el Señor solemnemente se nos da en la última cena. De ahí que la misa, el sacrificio de la misa, sea para tu vida y para la mía, realmente el centro y la raíz de nuestra vida. Porque ahí encontramos el modelo perfecto de nuestra entrega. Porque ahí está Cristo palpitante de amor. Porque ahí, en esa aparente inactividad de Cristo, la eficacia es sublime. Porque ahí el Señor, en el silencio, se ofrece constantemente al Padre, con todo su cuerpo místico, es decir, la Iglesia, en adoración, en acción de gracias, en reparación, en petición. Es, digamos, holocausto perfecto, incesante. Cada celebración eucarística es un gran sí dirigido por Cristo al Padre. Es el cuerpo de Cristo ofrecido en la Eucaristía. Cuando tú y yo recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos vivifica interiormente. Nos cambia. Nos cambia. Y recibimos ese cuerpo glorioso del Señor, celebrado ya en la alegría de la resurrección. Por supuesto. Y hay que la Iglesia entienda, ¿no?, que de este sacrificio eucarístico brota la propia vida de la Iglesia. Es como el núcleo incandescente y el corazón de la Iglesia. El núcleo incandescente de la invocación de la propia historia de la Iglesia. Diríamos, ¿no?, que el misterio eucarístico retrata fielmente y expresa lo que es el corazón de Jesús. ¿Qué es el corazón de Jesús? Desear estar junto al amado es propio de todo el que ama. Y ese es el deseo del corazón de Jesús. Retrata fielmente el misterio del corazón de Jesús. Rézalo tú. Contemplando este misterio, te aseguro, vemos hecho realidad lo que San Pablo escribía y ya salió en otra de estas meditaciones. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se ha quedado por amor entre nosotros. Nos ofrece su ser entero de hombre y de Dios. Cualquier persona, hombre o mujer, enfermo o sano, pecador o justo, puede aplicarse con toda la verdad esas palabras del apóstol. Por mí, Dios vuelca toda su grandeza en mí cuando lo recibo. Ahí, qué importante es, por tanto, que nosotros, pues eso, nos preparemos, vivamos la Eucaristía con la pasión del que participa de ese misterio, en el silencio de nuestra oración. Qué importante es que no nos distraigamos en las lecturas, que estemos pendientes también, aunque independientemente de cómo sea el sacerdote, que es verdad que eso nos ayuda más o menos, pero no, eres tú, Cristo, el Cristo está ahí. El cura puede ser un santo o un pecador, pero es Cristo. Es Cristo. Prepárate en el silencio de tu oración, acompáñale. Llega puntual, incluso un poquito antes. Ponte cerca del altar. Escucha con atención las lecturas, que es palabra de Dios que nos alimenta. Responde. Vive la misa como lo que es. Arrodíllate cuando la consagración, si puedes, tus rodillas lo permiten, claro.
pero adórale así también. Recuerdo aquella anécdota que habrás escuchado del Papa Juan Pablo II ya creo que en el último año de vida, o el anterior, en la procesión del Corpus Christi, que es una procesión y muy larga, es larga, pues que es toda una vía larga desde Santa María Mayor hasta San Juan de Letrán, o al revés. Y el Papa iba junto al Santísimo, no podía ya caminar, iba sentado en una especie de silla que llevaba delante el Señor, y un reclinatorio. El Papa no podía ya ponerse casi de pie. Y cuando estaba en la procesión le dijo a su acompañante: quiero ponerme de rodillas. Está Dios ahí, le dijo al que le apoyaba, ¿no? Santo Padre, no puede. Papá, ese carácter que tenía fuerte, ¿no? Al rato le dijo: quiero ponerme de rodillas. Dios está aquí. Santo Padre no puede físicamente. Y el tercer momento, lo voy a repetir: quiero ponerme de rodillas. Y siendo el esfuerzo sobrehumano, se puso de rodillas. No aguantó casi nada, no podía. Pero conmueve la fe de un hombre que sabe delante de quién está. Dice San José María en aquel punto de camino: tratádmelo bien, tratádmelo bien. Señor, si eres tú. El santo cura de Ars se quedaba conmovido mirando a Jesús en la Eucaristía y decía en sus sermones, a veces tan sencillos: miradle, es Él, es Él. Es que Dios está aquí. Prepárate, llega puntual, guarda silencio, contémplale, porque ese silencio te hará comprender mejor al Señor. Escúchale a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de la predicación y a través sobre todo de tu oración personal, en el silencio contemplativo del misterio más grande de todos los tiempos, el misterio de la Eucaristía. Así. He leído con frecuencia, y tú lo habrás hecho también, no me da tiempo ya a contarte alguno de ellos, relatos de Eucaristías en momentos claves, ¿no? O de crisis o de guerra, ¿no? Y también de campos de deportación. Hay una muy bonita, pero no me da tiempo ya a contártela. El caso es que esos hombres, sacerdotes, muchos de ellos, han vivido la Eucaristía en esas situaciones terribles, ¿no? Con una devoción, sin medios, pero sin dejar de hacerlo. Han adorado a un trocito de pan que estaba pues en una cajita oculta sin que nadie lo supiera. Se ha pasado muchas guerras y muchas persecuciones. Así ha sido. Que no nos acostumbremos. Que no nos acostumbremos. ¿Cuántas horas se pasaron los santos delante del sagrario rezando? Pienso en San José María, cuando era seminarista todavía aquí en San Carlos, en Zaragoza, tardes enteras, noches enteras delante de un tabernáculo, desde una especie como de balcón que daba a la iglesia de San Carlos, preciosa, barroca. ¿Cómo le tratas tú? ¿Cómo le acompañas? ¿Eres consciente de que vives en Cristo? ¿Cuidas esos ratos de oración tuyos o esos momentos en los que puedes escaparte a una iglesia y estar un rato delante de Jesús contemplándole en el silencio? ¿Cómo son, perdóname, tus genuflexiones? Y puedes hacerlas, porque a lo mejor eres mayor y ya ni puedes doblar las rodillas. O al menos el gesto. A mí me conmueve mucho cuando la gente va a comulgar y a pesar que comulga en la boca o en la mano, da igual, pero hacen antes de comulgar un gesto con la cabeza, una especie de adoración, porque sienten lo que están haciendo. Vamos a pedirlo al Señor, y acabamos ya este rato de oración. En el silencio de nuestra oración contemplativa delante del sagrario, se lo pedimos al Señor y lo hacemos otra vez, una vez más, con esa oración con la que comenzábamos, a la Virgen nuestra Madre.
Ayúdame a hacer silencio, Madre. Quiero escuchar la voz de tu Hijo. Toma mi mano y guíame, para que nos encontremos a solas, Él y yo. Necesito contemplar el rostro de Jesús. Me hace falta la calidez de su voz. Caminar juntos, callar para que hable Él. Me pongo en tus manos, Madre. María, quiero revisar mi vida, descubrir en qué tengo que cambiar, afianzar lo que anda bien, sorprenderme con lo nuevo que Él me pide. Me tienta a creer que le escucho cuando escucho mi voz. Enséñame a discernir. Dame luz para distinguir el rostro de Jesús. Ayúdame a amar el silencio, Madre. Despójame de lo que me ata. Sacude mis certezas y pon a prueba mi amor para empezar de nuevo, con humildad, sencillez, fuerza y espíritu, para vivir fiel a Jesús. Así terminamos este rato de oración tercero de las meditaciones en el silencio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.